es fundamental la expansión del consumo y particularmente de la demanda de parte de los sectores populares, de parte de los trabajadores, de parte de los jubilados, y creo que por eso se vuelve, entre otras cosas, porque esa agenda, que es una agenda de derechos, es una agenda necesaria, imprescindible, y sobre todo con aquellos que están en peor situación, los más humildes, ¿no? Pero al volver mejor esa economía también implica considerar otras cuestiones, que es necesario obviamente que se expandan lo que tiene que ver con inversiones productivas nacionales para que la oferta productiva acompañe a ese aumento de la demanda y no se generen tensiones inflacionarias, que tiene que haber también política exterior que fomente las exportaciones y en la medida de lo posible también busque sustituir importaciones y sobre todo importaciones con mayor valor agregado, con tecnologías, para que de esa forma la situación estructural externa no se convierta en una dificultad y eso nos genere presiones sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, en un contexto obviamente mucho más difícil porque estamos en un nivel de endeudamiento externo muy alto. Pero también, y digo también porque muchas veces del plano económico y sobre todo los economistas nacionales, populares, pierden de foco que nuestras economías son economías heterogéneas, son economías periféricas, y en ese sentido obviamente las grandes empresas son importantes en la medida que produzcan, inviertan, exporten, generen trabajo y trabajo de calidad, pero tenemos un gran conglomerado de pequeñas y medianas empresas familiares y eso es reconocido por los proyectos nacionales y populares, pero también tenemos una gran proporción de emprendimientos populares, sociales, solidarios, de iniciativas comunitarias que hacen economía y que sin embargo muchas veces quedan invisibilizadas. Y esa es la gran apuesta en el campo específico de la economía popular, la economía social, la economía solidaria. Poner en la agenda que esta economía obviamente requiere derechos, requiere políticas sociales, requiere iniciativas públicas que la potencien, pero sobre todo, en primer lugar, que es economía. Esa es una primera cuestión, ¿no es cierto?, que a veces se pierde de vista y que por lo tanto tiene que ser transversal a las acciones, a las políticas económicas, a las políticas productivas, a las políticas agrarias y sobre todo en el campo que nos desempeñamos, quienes hacemos acciones en las universidades, al campo del sistema educativo, universitario y científico-técnico. Y en ese sentido, eso sería una primera condición, yo creo, de volver mejores en el plano de la economía popular, social y solidaria. El merecido reconocimiento que tiene en sus aportes, no solamente en la contención social, sino también en los procesos de transformación y democratización económica que son tan necesarios en nuestras sociedades. Creo que el campo de la economía popular, social y solidaria en este tiempo tan duro para el conjunto de la sociedad, en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, fue un espacio clave de lograr que las cosas no fueran tan malas como podrían haber sido si este campo no existiera. Y eso se ve en el plano del trabajo de las cooperativas en su misión más empresaria, pero en lo que tiene que ver con servicios, en lo que tiene que ver con sectores agropecuarios, en lo que tiene que ver con las propias cooperativas de trabajo, en el sector mutual, que tuvo que salir también a responder a necesidades sociales cuando el Estado se ausenta, cuando el Estado muchas veces está en contra. Pero también, sin duda, se ve en el sector popular y también en el sector comunitario, que para mí son las tres grandes trayectorias empíricas que conforman el campo, es decir, la economía social institucional, le podríamos decir, de las cooperativas, las mutuales, la economía popular, particularmente la economía popular organizada, porque la economía popular, como muchas autoras dicen, es heterogénea, es economías populares, digamos, pero la economía popular organizada, particularmente los movimientos sociales, la CETEP con su lucha social y su búsqueda de reconocimiento de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores de la economía popular, y ahora que estamos en plena construcción de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular,
Y también creo que hay algo en este campo, también un sector poco también visibilizado, que es todo lo que tiene que ver con la economía comunitaria. Los sectores populares y las comunidades resuelven sus necesidades sociales y que lo resuelven a través de iniciativas socioeconómicas, no solamente en formas de empresas sociales cooperativas y mutuales que lo hacen, no solamente en forma de emprendimientos de la economía popular y particularmente la economía popular organizada en los movimientos sociales, sino también en formas comunitarias que son formas no mercantiles necesariamente, ¿no? Y eso está muchas veces desconocido y sin duda, por ejemplo, toda la trayectoria de los comedores comunitarios, de los centros comunitarios en estos años han sido muy importante. Entonces, digamos, como conclusión diría, es bueno que esta economía exista porque en los momentos de crisis, en los momentos de políticas neoliberales como lo que hemos vivido, sin duda es la que da respuesta social en el plano económico a las necesidades de la sociedad y particularmente de los sectores trabajadores y populares. Pero al mismo tiempo estuvo atravesada por lo que esas mismas políticas neoliberales han generado. Entonces las empresas recuperadas estuvieron afectadas y las cooperativas de trabajo en general por todo lo que tiene que ver con las subas de las tarifas que afectaron no solamente a las familias sino también a las pymes, también por la inexistencia de políticas públicas, también por el achicamiento del mercado interno, también por la afluencia de importaciones sin ningún tipo de restricciones y obviamente por el descalabro económico de estos años y por el crecimiento de la inflación y del dólar en particular, ¿no? Así que el saldo es ese, digamos, es un saldo sin duda complejo, pero creo que en una nueva etapa donde el conjunto de la sociedad tiene expectativas y esperanzas fundadas en que haya nuevamente políticas de Estado para el desarrollo del país y particularmente para la resolución de las problemáticas sociales, este conjunto económico diverso, con estas tres trayectorias que acabo de mencionar, tiene mucho para aportar y estamos convencidos que es muy necesario políticas públicas que tiendan a expandirla, que tiendan a generarle mejores condiciones productivas, mejores condiciones para su desarrollo y sobre todo también por su gran impacto territorial que tienen, por su impacto en las condiciones de trabajo y en las condiciones de vida en general, ¿no? De unas prácticas sociales, de otras formas de hacer economía que no son economías lucrativas en primer lugar. Eso es una cuestión de separatoria del campo en relación a lo que es la economía lucrativa, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esa dimensión empírica, digo, esas prácticas sociales económicas con finalidades sociales, porque finalmente son finalidades vinculadas a la reproducción social, dicen algunos autores, a la reproducción de la vida, es todo un debate si a la reproducción ampliada de la vida, pero la reproducción de la vida, las economistas feministas hablan de la sostenibilidad de la vida, es un término que a mí me parece muy pertinente, digamos, ¿no? Es una economía que se hace con una finalidad vinculada a eso, a la reproducción, a la sostenibilidad de la vida, sea en formas familiares, sea en forma individuales, sea en forma organizada en términos de cooperativas o de otras formas de organización económica. Después tienen muchas diferencias entre sí, en primer lugar que hay una economía popular que no es organizada, hay una economía popular que es individual, familiar, de trabajo por cuenta propia, etc., ¿no? Justamente un gran desafío es cómo esa economía popular tan amplia, tan importante desde el punto de vista de la generación de iniciativas de trabajo y de ingresos por parte de la mayor proporción de los sectores populares, porque la mayor proporción de los sectores populares hoy se ganan la vida de esa forma. Además de la forma de trabajo asalariada, que ha sido la forma tradicional del trabajo, digamos, en las economías capitalistas modernas, ¿no? Pero además ese reconocimiento de esa economía popular es muy importante en los países periféricos, ha sido históricamente muy importante y es muy importante cómo se la designa, y eso hacia la dimensión simbólica, ¿no? Porque según cómo la designemos le estamos dando un lugar. Lo primero que se hace en la dimensión simbólica es invisibilizar todo aquello que no entre dentro de lo que está pautado por el discurso hegemónico, digamos, ¿no? Entonces, y esto, digo, es el discurso hegemónico, es un discurso que está estructurado en torno a relaciones de dominación.
aunque muchos personas o actores que participan en la construcción del discurso hegemónico, medios de comunicación, educadores, investigadores, no sean parte de las relaciones de dominación, pero el discurso hegemónico opera igual. Por ejemplo, creer que la única forma de empresa que hay son las empresas lucrativas. Eso es discurso hegemónico, más allá de que se emita ese discurso sin intención de dominación. Y eso invisibiliza. Entonces, la primera estrategias del poder en torno a justamente aquello que es alternativo a lo dominante es la invisibilidad construida. Pero junto con eso después viene, cuando no se puede ya invisibilizar más, como sucede con la economía popular hoy, la deslegitimación. Es otra estrategia del poder, ¿no? Entonces es muy importante la dimensión simbólica, el debate simbólico, son muy importantes los medios de comunicación alternativos para eso, los medios cooperativos, los medios solidarios, comunitarios, y también obviamente aquellos que estamos más dedicados a la dimensión simbólica, como somos las universidades, los centros educativos, los centros de innovación. Y entonces es muy central el rol que tenemos en el campo, digamos, por más que seamos o no entidades o emprendimientos de este campo, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esa invisibilidad también se ha invisibilizado una forma de construir economía que es permanente, es histórica. Por ejemplo, la economía doméstica. La economía doméstica es la forma básica, nuclear, del hacer economía. Y justamente las economistas feministas han reivindicado la economía doméstica. Los autores de la economía social, de la economía solidaria, le dan un lugar de importancia a esta cuestión. Es una cuestión en debate, pero le dan un lugar de importancia, hablando de la unidad doméstica y la relación entre la unidad doméstica y lo que se conoce como la unidad económica productiva, etc., ¿no? Pero sin duda es algo para seguir trabajando, complejo y rico. Pero al mismo tiempo hay otra economía que no es doméstica solamente, puede ser una extensión de las unidades domésticas, que es la economía comunitaria, es la economía que se realiza en las acciones de común de las personas, aunque no sean integrantes del mismo núcleo familiar o de unidad doméstica. Es una economía muy importante y sobre todo es una economía muy importante en los sectores populares, tiene arraigos históricos muy significativos, y esa economía de por sí suele ser solidaria. La economía comunitaria es solidaria, y no toda la economía popular es solidaria, y eso es bueno saberlo porque está embretada en sus propias necesidades y lógicas de dominio de los mercados, de la construcción de subjetividades que muchas veces se pregona del discurso dominante, los comportamientos egoístas, etc. Pero hay mucha economía popular que sin duda es economía popular solidaria. Y la economía social institucional, el origen mismo de la economía social institucional, las cooperativas, las mutuales, en su fundamentación, en sus objetivos, en sus principios, sin duda es solidaria. Entonces, algunos cruces posibles son en este sentido. Si uno ve la construcción discursiva en torno a este campo, nota que en una primera etapa, desde el punto de vista de los debates, se hablaba de economía social, no solamente haciéndole el raconto de las políticas públicas en nuestro país, ¿no es cierto? A partir del 2003, la agenda pública se nutrió de una nueva significación que no estaba previamente antes, que es la economía social. Y cuando se denominaba economía social, se hablaba del cooperativismo, pero también se hablaba de los emprendimientos de la economía popular en esa época, digamos, ¿no? Ahora, eso fue insuficiente para dar cuenta de la riqueza y la complejidad de estas construcciones. Y por eso, ya a fines de la primera década de este siglo, se empezó a hacer común hablar de economía social y solidaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional de América Latina, porque empezaron a existir movimientos de economía solidaria muy significativos a nivel de movimientos sociales y también de construcciones políticas, porque la economía solidaria lo que puso sobre la agenda, tanto a nivel de los países periféricos como de los países centrales, por ejemplo europeos o de Canadá, fue que era necesario politizar la economía social, que era imprescindible politizar la economía social, y politizar la economía social implicaba
poner la agenda de derechos, pero no solo la agenda de derechos, sino también la agenda de democratización económica y de transformación económica. Y por lo tanto, politizar la economía social implicaba también reconocer la importancia de la disputa de poder, digamos, ¿no? Y una disputa de poder que da cuenta, en última instancia, de que en las sociedades hay sectores de poder y sectores que son afectados por esos sectores de poder y que por lo tanto tiene que haber estrategias contrahegemónicas, tiene que haber estrategias políticas, económicas y también simbólicas, ¿no? Y sin embargo, ya para el primer lustro después de este siglo, se empieza a ver que, de esta primera década, se empieza a ver que se retoma, en el caso de Argentina en particular, en otros países sucede algo parecido, pero se retoma una noción que es una noción de mucha trayectoria. Es muy significativo, muy potente y muy bueno que la economía popular, en clave de la puesta en escena pública por parte de los movimientos sociales, lo que yo llamo la economía popular organizada, hiciera esta irrupción en la escena y la hiciera en términos de defensa de derechos, de defensa de los colectivos de trabajadoras y trabajadores de esta economía, de la necesidad de visibilizarle y de reconocerles una legitimidad y de no llamarle trabajadores de la economía informal, trabajadores en negro, que son todas estigmatizaciones y deslegitimaciones sociales, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora también es bueno reconocer que esta denominación en América Latina tiene una trayectoria y una historia muy rica. En los años 80, autores de la economía solidaria hablaban de economía popular, y hoy lo siguen haciendo, y en ese sentido es también una construcción, una significación en debate. Pero desde mi punto de vista las construcciones simbólicas tienen que estar, tienen que responder a las necesidades de las construcciones sociales y políticas, digamos. Entonces, la denominación de economía popular que ha surgido a partir de la impronta de los movimientos sociales creo que es muy importante, también reconociendo que es necesario avanzar en una agenda que es una agenda que va más allá de la distribución de ingresos sociales, que creo que es muy importante eso, porque es central. Y también que va más allá de la agenda de la imprescindible nueva institucionalización y reconocimiento de derechos de los trabajadores de la economía popular. Son dos agendas claves, pero creo yo que es necesario también a eso sumarle una agenda de la transformación económica, de la democratización económica, y eso implica meterse de fondo con la economía, mostrar que estas economías populares, sociales, solidarias, son economías potentes para dar respuestas a las necesidades sociales que las políticas públicas vienen a atender en esta etapa. Por ejemplo, a las políticas vinculadas a la lucha contra el hambre, no solamente en un sentido inmediato y necesario, sino en un sentido estructural, porque la problemática alimentaria va más allá de la cuestión del hambre. Es un nudo central, no puede haber hambre en nuestro país, eso es claro, y creo que el Ministro de Desarrollo Social lo dice muy claramente y la política pública lo está poniendo en la agenda, estamos en plena construcción de esa política. Es necesario avanzar en construir otros sistemas agroalimentarios o por lo menos intentar fortalecer aquellos sectores, aquellas iniciativas agroalimentarias que tienen finalidades sociales, que están afincadas en los territorios, que van desde la agricultura familiar a las cooperativas de alimentos, a las formas de organización asociativa y solidaria del consumo, a las formas comunitarias de organizar la distribución alimentaria en articulación con políticas públicas. Es decir, hay que construir un subsistema social agroalimentario, y eso es una agenda sin duda económica, es una agenda política, además de una agenda social.